Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, los relatos que inspiran, que transmiten motivación y energía positiva, y también de aquellas historias que invitan a la reflexión profunda. Era una mañana de otoño. Las gotas de rocío aún descansaban sobre la madera rugosa del taller cuando Julián empezó a refunfuñar. Arrojó con fuerza el cepillo sobre la mesa, haciendo saltar las astillas por todas partes. ¡Qué vida tan estrecha y miserable! Gruñó, con un tono cargado de hastío. Desde afuera, la voz suave de su esposa, Lucía, se oyó. «¿Has tomado café? No hace falta», respondió Julián, seco, sin siquiera mirarla, la pequeña casa en la ladera, que alguna vez estuvo llena de risas, ahora pesaba de suspiros. Lucía seguía trabajando con empeño, cocinando comidas sencillas, recordándole al hijo que estudiara, pero sus ojos se volvían cada día más tristes. El pequeño Mateo, de apenas 8 años, ya entendía que su padre siempre estaba cansado y se enfadaba con facilidad. Julián había sido un carpintero muy conocido en la región. Hacía mesas, armarios, y hasta marcos de puertas tan perfectos que todos lo elogiaban. Pero dentro de él algo se había carcomido. Se comparaba con sus amigos, los que tenían casas más grandes, coches nuevos y vidas que parecían más fáciles. Cada vez que los veía, se sentía pequeño, inferior. Y ese sentimiento, cada vez más fuerte, se transformaba en palabras frías, en miradas duras que solo alejaban más a su familia. Una noche, mientras Lucía lavaba los platos en silencio, Julián miraba la débil luz de la lámpara. Mateo se acercó con un pedazo de madera en la mano, aquel con el que su padre le había prometido hacer un barquito. «Papá, ¿ya terminaste mi barco?» Julián frunció el ceño. «Tengo un montón de trabajo, no me molestes». El niño bajó la cabeza, sin decir nada. Lucía murmuró suavemente: «Cariño, solo quería hablar contigo». Pero Julián se levantó y salió. La puerta se cerró tras él como un punto final pesado a una cena que nunca llegó a calentar. Esa noche no pudo dormir. El viento silbaba entre las tejas como si le reprochara algo. Recordó su infancia, cuando corría descalzo por los prados de su abuelo Ernesto, el hombre que lo había criado con cariño y con historias llenas de ternura. Ahora el anciano, casi centenario, vivía solo con su rebaño de ovejas y su viejo burro, en un valle lejano. Una idea cruzó su mente como un rayo débil: tal vez debería ir a visitarlo. A la mañana siguiente, sin decir nada a nadie, Julián se echó el abrigo al hombro y partió. El camino hacia la casa del abuelo serpenteaba entre colinas suaves. Con cada paso, sentía que dejaba atrás algo de su cansancio, aunque aún no sabía qué buscaba realmente. Al llegar, vio al abuelo Ernesto sentado bajo un olivo, dándole un trozo de pan duro al burro. Su rostro estaba surcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos eran claros y amables como la mañana. «¿Has venido, Julián?», dijo el anciano, con voz lenta pero cálida. Julián no respondió de inmediato. Se sentó a su lado. Después de un momento, habló con voz ronca: «Abuelo, tengo esposa, tengo un hijo, tengo un oficio. ¿Por qué me siento tan vacío? Es como si tuviera un agujero en el pecho que no puedo llenar». El abuelo Ernesto lo miró largo rato y luego sonrió. «¿Y yo, que no tengo nada? Solo la vejez y mis ovejas». «¿Por qué no estoy triste? Eso es lo que quieres preguntar, ¿verdad?». Julián asintió. El anciano se señaló el pecho. «Porque la felicidad no está en lo que tenemos, sino en lo que elegimos guardar en el corazón». Julián guardó silencio, sin comprender del todo.
Ernesto sacó del bolsillo un papel viejo, donde se leían 5 líneas escritas con letra temblorosa. Agradecer lo pequeño, callar ante las quejas, dialogar con el Creador, perdonar para ser libre. Creer que la vida tiene sentido. Estos son los 5 pasos que he aprendido tras una vida llena de pérdidas, dijo el anciano. No hay magia en ellos, solo una forma de mantener el alma en paz. Julián tomó el papel, observando aquellas letras torcidas que pesaban como un espejo. Pero, abuelo, eso es muy difícil. ¿Cómo agradecer cuando otros tienen más que uno? ¿Cómo callar cuando la vida parece tan injusta? Ernesto sonrió. Empieza por lo más pequeño. Cuando te detienes a mirar el atardecer sin compararlo con nada, eso es gratitud. Cuando eliges no responder ante una palabra dura, eso es silencio. Todo empieza con una semilla pequeña. Aquella tarde, Julián se quedó para ayudar al viejo a limpiar el establo de las ovejas. Tenía las manos cubiertas de paja y polvo, pero, curiosamente, el corazón se sentía ligero. El anciano no predicaba, no daba lecciones de vida. Simplemente vivía, con calma, serenidad, como si cada instante fuera un regalo. Cuando cayó el atardecer, se sentaron junto al fuego. Don Ernesto habló de los años de pérdidas, la esposa que había muerto cuando él tenía 40 años, el único hijo caído en la guerra, la casa que alguna vez fue consumida por las llamas. Y, aún así, sonreía. He tenido noches en las que lloré hasta quedarme sin lágrimas, dijo, pero una mañana vi que el sol seguía saliendo. Y comprendí que hay una luz que no se apaga aunque uno lo pierda todo. Julián guardó silencio, sintió que algo se ablandaba dentro de su pecho. Al despedirse, el viejo solo dijo, vuelve a casa, Julián. Aprende a mirar lo que aún tienes, en lugar de lo que te falta. Entonces verás el milagro. En el camino de regreso, cruzó los campos dorados. El viento le despeinaba el cabello, trayendo consigo el aroma del trigo maduro y los recuerdos de la infancia. Recordó la mirada triste de Lucía, la sonrisa antigua de su hijo. Quizás había olvidado lo más importante. Esa noche, por primera vez en muchos meses, Julián se sentó tranquilo junto a la ventana y escribió 3 pequeñas cosas por las que se sentía agradecido. Tener un techo bajo el cual resguardarse de la lluvia, tener una esposa que siempre lo espera. Tener un hijo que aún lo llama papá. Las letras temblaban, pero eran sinceras. Sonrió levemente. Tal vez el viejo tenía razón. La paz no viene de los milagros, sino de lo que uno elige guardar en el corazón. Afuera, la luna nueva asomaba detrás de la colina, iluminando la pequeña habitación. Lucía se acercó, puso una mano sobre su hombro y preguntó suavemente, ¿qué estás escribiendo, solo? Algunas cosas que me enseñó el abuelo. Ella lo miró, sorprendida, y luego sonrió, una sonrisa dulce como el rocío de la mañana que él había olvidado por tanto tiempo. En ese instante, algo muy pequeño, muy frágil, pero verdadero, comenzó a cambiar. Los días siguientes, Julián empezó a practicar lo que don Ernesto le había enseñado. No era fácil. Por la mañana, cuando Lucía le pedía que ordenara el taller, todavía sentía un impulso de irritación. Pero recordaba las palabras del viejo, guarda silencio ante las quejas. Respiró hondo y tragó la respuesta áspera que se le escapaba por la garganta. Lucía lo miró, un poco sorprendida, pero no dijo nada. Ambos quedaron en silencio, y en ese silencio había algo menos punzante. Al tercer día, Mateo volvió con su pequeño trozo de madera. Papá, mi barquito. Julián estuvo a punto de decir luego, pero se detuvo.
Dejó el cepillo a un lado y sonrió. De acuerdo, hoy lo haremos juntos. Los ojos del niño se encendieron como si una chispa los iluminara. Padre e hijo se sentaron a trabajar concentrados. Las virutas cubrían el suelo, pero entre ellas resonaban risas, por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Lucía lavaba los platos en silencio mientras él ayudaba a limpiar la mesa. Ella lo miró, sorprendida. ¿Me estás ayudando? Sí. Me siento más liviano cuando hago algo contigo. Lucía solo asintió, pero su mirada ya se había vuelto cálida. Cada día que pasaba, Julián aprendía a agradecer por las cosas pequeñas. Empezó a saborear el café de la mañana, a disfrutar la risa de los niños, a sentir el olor familiar de la madera en el taller. Cada vez que su corazón se agitaba al ver a alguien más rico, se decía a sí mismo, no me falta nada, solo he olvidado mirar. Luego vino el segundo paso, guardar silencio ante las quejas. Un día, en la taberna del pueblo, unos viejos amigos se burlaron. Julián, ¿todavía vives en la misma casa? ¿Aún no te has mudado a la ciudad? Antes, se habría sonrojado y respondido con enojo. Pero esa vez, solo sonrió, dio un sorbo a su vino y dijo, donde quiera que esté, tengo trabajo que hacer, y eso basta. Todos rieron a carcajadas, pero en el corazón de Julián reinaba la calma. Esa noche, escribió en su cuaderno, no todos los que ríen son felices, y callar no significa perder. A veces, el silencio es la manera de proteger la paz del alma. En el segundo mes, comenzó la tercera lección, dialogar con el Creador. No era un hombre religioso, pero don Ernesto solía decir, hablar con Dios no requiere rituales, solo sinceridad. Así que cada mañana, al salir el sol, se sentaba junto a la ventana, cerraba los ojos y murmuraba suavemente, gracias por dejarme respirar un día más, por tener a alguien que me espera en casa. Al principio, las palabras sonaban forzadas, pero poco a poco se volvieron hábito. Cada vez que las decía, su corazón se aquietaba, como el agua serena tras el viento. Una noche, Lucía le preguntó, últimamente estás diferente. ¿Te pasa algo? No solo estoy aprendiendo a vivir un poco más despacio. Ella sonrió, con una dulzura suave como la luz de la luna entrando por la ventana. En el tercer mes llegó la prueba más grande. Perdonar para ser libre. Un amigo que lo había traicionado en los negocios volvió para disculparse. El orgullo quiso hacerlo echarlo, pero recordó el rostro de su abuelo y aquellas palabras. Guardó silencio y escuchó. El amigo, temblando, dijo, estoy muy arrepentido, Julián. Él miró sus ojos y no vio engaño, sino remordimiento. Ya está, lo pasado, pasado. Espero que vivas bien. Al decirlo, sintió como una piedra se derretía en su pecho. Esa noche durmió en paz, como no lo hacía desde hacía años, y llegó el último paso, creer que su vida tenía sentido. Una mañana, Mateo corrió hacia el arroyo con un pequeño barco de madera. Papá, voy a soltarlo. Adelante, hijo. El barquito flotó corriente abajo, brillando bajo el sol. Julián lo observó, con el corazón lleno de una calidez indescriptible. Comprendió que quizás su vida no fuera grandiosa, pero mientras fuera padre, esposo y hombre bueno cada día, eso ya bastaba para darle sentido. El tiempo pasó. La pequeña casa fue cambiando poco a poco, no por las cosas materiales, sino porque el ambiente dentro de ella se volvió más suave. Lucía reía más. Mateo disfrutaba de estar junto a su padre, contándole historias de la escuela. En el taller de carpintería se oía el sonido constante de la sierra, ya sin los golpes de rabia sobre la mesa.
Los vecinos que pasaban notaban que Julián era distinto. Hablaba poco, pero sus ojos brillaban siempre. Una tarde, cuando los campos de arroz estaban dorados, Julián decidió visitar de nuevo al señor Ernesto. El camino seguía siendo el mismo, solo él había cambiado. El anciano estaba sentado bajo el olivo, con el viejo burro descansando a su lado. Al verlo, sonrió. «Ah, mi carpintero que siempre se quejaba». «¿Y ahora, cómo estás?» Julián se sentó y tomó la mano arrugada del anciano. «No tengo más que antes, abuelo. Pero soy más feliz». El señor Ernesto rió suavemente, sus ojos profundos parecían contener todo el cielo. «¿Ves, muchacho? La felicidad no es una recompensa para quien lo tiene todo, sino una elección de quien siembra bondad en su corazón cada día». «Lo entiendo ahora, abuelo. Y le enseñaré eso a Mateo. Ese es el legado que quiero dejar», dijo el anciano. Apretando su mano por largo rato, permanecieron juntos hasta que el sol se escondió tras la colina, tiñendo el cielo de rojo. El balido de las ovejas se mezclaba con el viento, suave como una canción de despedida al día. Meses después, cuando el señor Ernesto partió de este mundo, Julián fue al valle con su esposa y su hijo, llevando un ramo de flores silvestres. Se arrodilló frente a la tumba del abuelo y permaneció en silencio durante mucho tiempo. «Abuelo, cuidaré la semilla que sembraste». De camino a casa, Mateo tomó la mano de su padre y preguntó: «Papá, ¿por qué el abuelo sonríe en la foto? ¿No está triste?» Julián sonrió y acarició el cabello de su hijo. «Sonríe porque es feliz, hijo. La felicidad no llega cuando lo tenemos todo, sino cuando elegimos guardar lo bueno en el corazón. ¿Y cómo se guarda lo bueno, papá? Cuando das gracias por una comida deliciosa, cuando perdonas al amigo que te hizo sentir mal, cuando crees que Dios siempre te escucha. Así se guarda». Mateo asintió, con la mirada pura. Padre e hijo caminaron por el campo, donde el viento llevaba el aroma dorado del arroz maduro. Julián miró a su hijo y creyó ver al señor Ernesto sonriendo entre la luz del atardecer. Murmuró en voz baja: «Abuelo, la semilla de la paz ya ha germinado». El relato se cierra como un suspiro tranquilo. Un carpintero que alguna vez fue inconforme encontró de nuevo su esencia, no a través de la riqueza, sino de la gratitud, el silencio, la fe, el perdón y el sentido de vivir. La semilla que el señor Ernesto sembró, a través de Julián, ha germinado en una nueva generación, almas que saben amar y vivir en paz en medio de las tormentas de la vida. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a escuchar y seguir esta historia. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.